¿Y si dentro del átomo no hubiera materia, sino instrucciones? ¿Y si el núcleo atómico no fuese solo una bola de protones y neutrones, sino el reflejo oculto de la estructura del vacío? Al igual que el ADN contiene las órdenes que dan forma a un ser vivo, ¿podría existir una partícula que actúe como su homólogo cuántico? Una que no solo esté ahí dentro, sino que le diga al resto cómo debe comportarse. Cuando pensamos en átomos, todos imaginamos lo mismo: protones, neutrones y electrones. Pero ahí va un detalle que lo cambia todo. Ni los protones ni los neutrones son partículas fundamentales, son capas, estructuras, sistemas dinámicos que ocultan algo más. Y es precisamente en ese algo más donde se encuentra una de las claves más profundas del universo. Para entenderlo, hoy vamos a adentrarnos en el corazón del átomo, en su núcleo, en los procesos cuánticos que suceden justo ahí, en cada elemento de la tabla periódica. Nos centraremos en los protones y los neutrones, los ladrillos de la materia. Aunque parezcan distintos, veremos que dentro de un neutrón hay un protón escondido, y viceversa, porque el universo está hecho como una cebolla, capa sobre capa, donde lo más simple está contenido en lo más complejo. Todo son moléculas, uniones entre elementos, gobernados por el electromagnetismo, estructuras por protones y neutrones, que a su vez están formados por otros más pequeños, llamados quarks, un sistema de capas basados en energía, en estados, en reglas y, por qué no decirlo, en una red cuántica que lo interconecta todo. Hola amigos, espero que estéis todos bien. Hoy vamos a mirar el átomo desde otro ángulo, no como un conjunto de partículas sueltas, sino como una puerta hacia el mayor misterio del universo, el vacío. ¿Y si dentro del átomo se esconde la estructura misma del espacio? ¿Y si no flotamos en la nada, sino que todo estuviera tejido por una red invisible, una malla cuántica que lo interconectaría todo? Somos, por lo tanto, una conciencia que piensa o una que está siendo pensada. ¿Flota todo realmente en un cosmos sin rumbo mientras el espacio-tiempo se expande? ¿O hay un orden profundo que aún no hemos comprendido? Para responder a estas preguntas no hace falta mirar al cielo con un telescopio. Hoy viajaremos en la dirección contraria, al interior de la materia, porque el secreto de todo, la masa, la forma, la energía, puede estar justo ahí, en el corazón del átomo. Tal vez el universo se parezca más a una estructura como los átomos, elementos o moléculas con condiciones iniciales definidas y una lógica interna, que al producto caótico de una explosión de energía concentrada en un solo punto. Porque lo que conocemos como teoría del Big Bang no surgió precisamente de la física más escéptica. Quien la formuló fue Georges Lemaitre, un sacerdote y astrofísico belga que además ostentaba el cargo de Monseñor de la Iglesia Católica. No hay que olvidar que su teoría encaja perfectamente con una narrativa creacionista, un inicio absoluto, una chispa divina, un comienzo claro. Parece más diseñada para encajar con la cosmovisión de las religiones occidentales que para explicar el funcionamiento profundo de un universo coherente y autoorganizado. Espero que os guste el vídeo y, como siempre, que os haga reflexionar un poco sobre la realidad en la que vivimos, muy distinta, eso sí, a la que experimentamos todos. Así que, antes de comenzar con el contenido, quería pediros algo, amigos. Si os gusta lo que hago, apoyad el canal con un like, un comentario, compartirlo y, por supuesto, si no estáis suscritos, por favor, hacedlo. Hoy más que nunca os necesito. De corazón, gracias por vuestro tiempo, vuestro apoyo y por seguir ahí. Ahora veamos los misterios que esconde el núcleo, una estructura de energía en equilibrio. La realidad
es que hoy en día no sabemos aún con certeza cómo es exactamente un núcleo atómico por dentro. Lo que sí sabemos seguro es que dentro encontramos protones y neutrones. A primera vista parecen entidades sólidas y bien definidas, incluso seguro que se relacionan en alguno de vosotros como partículas indivisibles. Pero hemos conseguido romperlas, descomponerlas y lo que aparece son otras partículas más pequeñas y fundamentales, los quarks, los auténticos ladrillos de la materia. Tanto protones como neutrones son tríos dinámicos de quarks. Un protón, por ejemplo, está formado por 2 quarks up y 1 down. El neutrón es al revés, tiene 2 quarks down y 1 up. Es una diferencia mínima y sin embargo total, porque basta con cambiar un solo quark para que toda la identidad de la estructura cambie y la partícula mute. Y esto no es una rareza teórica, es un proceso observable en la naturaleza, el llamado decaimiento beta. Cuando un neutrón queda libre fuera del núcleo, no es estable. En cuestión de minutos se descompone, pero no al azar. El universo tiene para todo un protocolo claro. Uno de sus quarks down se transforma en up y en este proceso emergen un electrón y un antineutrino. El resultado final, el neutrón se convierte en un protón estable. Pero si lo analizamos con atención, este fenómeno no es una simple desintegración. Es una reconfiguración estructurada de la red cuántica, una respuesta precisa a una ruptura de equilibrio. Es como si fuera del núcleo carecieran de función y activasen este protocolo para llevarlo a una estructura más estable. Al analizar un neutrón, vemos que tiene más masa, es neutro y su configuración particular de quarks representa un estado energético más inestable cuando no está anclado dentro de su núcleo y tiene toda la fuerza fuerte actuando sobre él. Entonces, la red necesita reajustarse y lo hace en forma de tensiones y energía. Aparece así automáticamente un electrón que compensa la carga y un antineutrino que equilibra el balance energético del proceso final. De pronto, lo que era un único hadrón se ha convertido en 3 entidades interconectadas que conservan exactamente las propiedades fundamentales del sistema original, pero en un estado más estable y distribuido. El neutrón, por lo tanto, no muere, se reorganiza, como todo en el universo. Esto no es la suma de partículas, es el reflejo de una red organizada por niveles, donde cada cambio implica una redistribución de energía coherente. La red no improvisa, calcula, reordena y mantiene el equilibrio en todo momento. Pero, ¿cómo consigue esta red mantener la coherencia? La clave estaría mirar aún más abajo, en los componentes fundamentales de esta historia. Porque el neutrón y el protón son divisibles. En su interior hemos dicho que encontramos los quarks. Son partículas más pequeñas que actuarían como nodos fundamentales de este sistema cuántico. Y aquí aparece algo muy llamativo. Los quarks no tienen cargas enteras, como los electrones o los protones. Tienen cargas fraccionarias, más 2/3 los quarks up y menos 1/3 los quarks down. Esto, que puede parecer un detalle técnico, es en realidad una pista esencial del diseño profundo del universo, porque los quarks nunca pueden estar solo, siempre se tienen que agrupar de 3 en 3 y lo hacen de tal forma que sus cargas siempre son valores enteros. Así, cuando nacen los protones, 2 quarks up más 1 down, la suma de la carga es más 1, mientras que en los neutrones tenemos 2 down más 1 up, lo que hace una suma total de 0.
Esto, por supuesto, no es casualidad, es una regla estructural, una condición impuesta por la red cuántica para permitir una estabilidad. ¿Y qué es lo que mantiene a estos quarks unidos? La respuesta: los gluones. No son partículas normales, no tienen masa, no pueden aislarse, no dejan huella directa, pero son los portadores de la fuerza nuclear fuerte. Son como los fotones, pero dentro del núcleo. Su función es mantener el equilibrio transmitiendo información en forma de energía y de reglas cuánticas. Pero la fuerza de los gluones tiene una propiedad única. Cuanto más intentas separar dos quarks, más fuertes se vuelven. No se puede aislar. Si lo fuerzas demasiado, no se rompen. Lo que pasa es que se crean nuevos quarks y nuevas partículas. Es como una defensa estructural, un indicio de que la materia no está flotando por sí sola, sino que está anclada en una estructura invisible que no se puede romper, solo reorganizarse. Pero lo más sorprendente es lo siguiente. La suma de las masas de los quarks que forma un protón o un neutrón no alcanza ni el 2% de la masa real del núcleo atómico. El resto no está en los quarks, está en el vacío que hay entre ellos. Es el resultado directo de la energía contenida en estas tensiones, de la coreografía constante de los gluones. Más que transmitir una fuerza, los gluones parecen formar la misma red. Están constantemente intercambiando cargas entre los quarks, como si fueran cables invisibles de tensión, tensores cuánticos. Y el universo es entonces una red en equilibrio dinámico donde el movimiento mismo sería el que genera la masa. En otras palabras, el átomo no pesa por lo que contiene, sino por cómo lo contiene. ¿Y cómo lo contiene? Las estructuras elegidas por la naturaleza para dar forma a la materia no son aleatorias una vez más. Protones y neutrones son tríos de quarks, formando triángulos, la figura más estable. Cuando superponemos ambos en un núcleo, obtendríamos hexágonos, la figura perfecta para rellenar una superficie y además la más estable que encontramos en toda la naturaleza. Solo hay que mirar los panales de abejas. Al principio son esferas, que con el paso del tiempo y la acumulación de larvas se moldean para alcanzar la forma tan característica de los paneles, los hexágonos. Lo mismo ocurre al soplar una disolución con jabón. Las primeras burbujas son circulares, pero según creamos más y más en la superficie de la disolución, éstas mutan a hexágonos, demostrando que es una figura a la que la materia tiende de forma natural. ¿Puede esto ser un reflejo de lo que está ocurriendo también dentro del núcleo? ¿Y si los quarks no fueran simples portadores de carga, sino vértices de un triángulo de tensión? En un triángulo, si coges un vértice, no puedes separar la estructura sin romper un lado. Y los lados en este modelo, por desgracia, son invisibles. Los gluones, tensores virtuales que actúan como cables de esta red. Para romper esta figura necesitas, por lo tanto, tensar todo lo que podamos el gluón hasta virtualmente destruirlo, cosa que solo ocurre en situaciones extremas de energía. Por ejemplo, en las colisiones en los LHCs o en procesos nucleares con núcleos pesados, como en la fisión del uranio que ya hemos visto. Incluso ahí, lo que observamos no es destrucción, sino reconfiguración. El neutrón que inicia la fisión del uranio 235 no rompe sin más, sino que tensa tanto la red que ésta se obliga a organizarse de nuevo en núcleos más estables, liberando en el proceso una gran cantidad de energía. Por lo tanto, todo se reduce a energía frente a equilibrio.
a unos pocos ingredientes y un puñado de estructuras que combinadas forman toda la materia del universo. Pero este modelo también nos revela otra cosa, que el universo no es continuo, sino jerárquico, como dentro de una cebolla, como en un fractal. Cada capa, cada nivel, está compuesto por estructuras más simples, ya estabilizadas. El electrón no es solo carga, es un estabilizador periférico. El protón es el nodo central de la materia y el neutrón es el espaciador cuántico, un regulador interno que da cohesión a lo invisible, tensando lo necesario este núcleo. Y todo esto es posible gracias a una red que no se ve, pero que actúa con precisión matemática, guiada por una única ley profunda: lograr configuraciones de energía cada vez más estables. Si queremos entender mejor este equilibrio, miremos los átomos reales. En los núcleos más pequeños, como en el helio 4, hay una simetría casi perfecta: 2 protones y 2 neutrones. Este núcleo es ultraestable. Protones y neutrones están en perfecto equilibrio, formando una estructura compacta y sin repulsiones sobrantes. Podemos imaginarlo como un tetraedro perfecto, una figura geométrica estable que simboliza la armonía energética. Pero al aumentar el tamaño del átomo, este equilibrio se rompe literalmente. Si miramos un isótopo más pesado como el calcio 48, vemos que ya hay 20 protones y 28 neutrones, 8 neutrones más. Aunque sorprenda, este núcleo sigue siendo estable, es un isótopo mágico en la física nuclear. ¿Por qué necesita más neutrones?, sería la pregunta. Porque la repulsión electromagnética entre los protones aumenta mucho conforme hay más dentro. Todos con carga positiva, imagínenlo. Y aún así no explota ni se repelen de repente. Aquí entra en juego la fuerza nuclear fuerte que ya hemos comentado, esta que crece con la distancia. Por lo tanto, los neutrones actúan como colchones gluónicos, no añaden carga, pero sí ayudan a mantener el equilibrio y evitar que el núcleo se deshaga con esta fuerza fuerte. En la tabla periódica, hasta elementos como el calcio 20, más o menos, hay paridad entre protones y neutrones, pero a partir de ahí la proporción cambia drásticamente. Con núcleos más pesados requerimos cada vez más neutrones. Por ejemplo, fijaros en la siguiente tabla para ver cómo la relación entre el número de protones y el número de neutrones va cambiando a medida que el núcleo se vuelve más denso. Podemos resumirlo así: a medida que la materia se vuelve más compleja, necesita más de esto invisible para sostenerse. Un protón da forma y carga, pero el neutrón da soporte y estabilidad. La red cuántica, para crecer sin romperse, requiere estos nodos neutros que anclan la tensión, funcionando como un amortiguador dentro de la estructura creciente de energía. Así es como vamos poco a poco hacia una nueva cosmovisión, donde todo es una red de energía coherente. Espero, amigos, que os haya gustado el vídeo y que no se os haya hecho muy pesado. Sin más, un abrazo y paz para todos.